la exacerbación del lupus y también con actividad en terapia física. Pueden llegar a recobrarse la movilidad de las articulaciones de las manos. Las vacunas que no se deben aplicar en pacientes con lupus, no sé si alguien lo mencionó o si estaba en algún resumen, no sé, pues esas vacunas son las que se consideran vacunas vivas. Las pueden encontrar como vacunas vivas, vacunas muertas, vacunas atenuadas. Hay diferentes clasificaciones o formas de verlos dependiendo de los libros, pero en este caso son los virus vivos o atenuados. Está la de la difteria, sarampión, varicela, la BCG, y esas comúnmente se le contraindican a estos pacientes porque puede inducir la enfermedad y también la puede exacerbar. En historia, pues no es tan importante más que el periodo moderno, que era cuando se había detectado la célula de lupus, que pues prácticamente eso ya nada más quedó en la historia. La definición, pues es una enfermedad autoinmune de tipo inflamatorio, caracterizado por afectación de diversos órganos y sistemas. Hay presencia de autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos propios. Acuérdense que al principio del semestre, en los 3 grupos, pues vimos inflamación. Técnicamente, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad prototípica de reumatología y pues se está poniendo en práctica lo que vimos al inicio del semestre, todo inflamación. Los más importantes, hablando de autoanticuerpos, están los anti-SM o anti-SMID y los anticuerpos antinucleares o ANA. La afectación comúnmente está en este orden, pero no es una regla, puede ser en diferente orden. En algunos pacientes irse directamente al daño del sistema nervioso, otros al daño pulmonar. No es una regla real para la presentación clínica de esta enfermedad. Sin embargo, comúnmente los pacientes acuden a consulta por las manifestaciones dermatológicas, que es lo más común. Epidemiología, esa es otra de las preguntas bien frecuentes que a lo mejor hasta nos las van a preguntar en el examen mañana. Es frecuente con distribución universal. Relación hombre-mujer o mujer-hombre es mayor en las mujeres que en los hombres. Hay una teoría que creo que en mi grupo hace rato la preguntó, no sé si fue David, que cuál era la asociación de la afectación de las mujeres asociado a los estrógenos, perdón. Se dice que los estrógenos aumentan la actividad del sistema inmunológico. Entonces, un ambiente hiperestrogénico ocasionaba que el sistema inmunológico estuviera más al tiro. Entonces, la enfermedad de lupus eritematoso sistémico es eso, un sistema inmunológico pues alterado que no está reconociendo lo que es propio. Incidencia y prevalencia en aumento, principalmente por la exposición a la luz solar, y es frecuente principalmente en asiáticos, después hispanos y luego afroamericanos. Es más frecuente en estos grupos étnicos o en estas razas que en las personas consideradas como blancas. En cuanto a la etiología, pues tenemos la predisposición genética. Vamos a acordarnos que existe el HLA-1, 2 y el 3. El 1 lo vamos a dejar a un lado. Aquí los que nos competen son el 2 y el 3. El 2 está más que nada caracterizado o presente en la presentación de los antígenos. Y el tipo 3 en la producción de autoanticuerpos, de anticuerpos. En este caso, si hay una modificación en cuanto a su codificación o lo que tienen que hacer, pues obviamente ahí puede iniciar la alteración de generar autoanticuerpos en contra de nosotros mismos. Factores ambientales, que el principal factor ambiental es la exposición a la luz solar, y en segundo, actualmente en 2021, la dieta. Influencia hormonal, como ya le había comentado, y las alteraciones inmunológicas. Eso también está asociado pues a la aplicación de vacunas y a otro tipo de infecciones que pueden estar presentes en estos pacientes, como por ejemplo un VIH-Sida, un cáncer y otras situaciones que más adelante vamos a ver. La clasificación de lupus eritematoso a grandes rasgos son 3: sistémico, discoide o cutáneo y el medicamentoso. Aparte está el neonatal, que no lo agregué aquí porque pues no nos corresponde técnicamente al 100% en reumatología, le corresponde a pediatría, pero también existe esa clasificación, que nosotros pues vamos a hablar del sistémico.
Los efectores del lupus eritematoso sistémico o los que ocasionan ese clic en nuestro sistema inmunológico para inducir el lupus eritematoso son los factores genéticos relacionados con antígenos, como ya les había comentado, clase 2 y 3, del complejo principal de histocompatibilidad. Los antígenos de clase 2, los principales y que nos que debemos de tomar en cuenta es el HLA-DR2, DR3 y DR4, que se relacionan con producción de autoanticuerpos anti-Ro, que estos son antifosfolípidos, los anti-Ro, anti-LA, antifosfolípidos y los anti-DNA. Si nos ponemos a hablar en palabras cristianas, o bien yo sé que pues somos puros compañeros y pues no se van a asustar. Si vemos qué chingados se trata esta enfermedad, es que nos está atacando cosas que están dentro del núcleo y en la célula. Y pues la célula, si recordamos, es la estructura de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, está un poco fea esta enfermedad porque nos está atacando absolutamente a todo. Y ahorita vamos a ver en la fisiopatología por qué se desencadena. La expresión clínica frecuente está el lupus cutáneo subagudo, síndrome antifosfolípidos y la nefritis lúpica grave, que es lo más frecuente de tener en un paciente. Acuérdense también que, no sé si en sus grupos se los pidieron, que vieran que era un alelo, un locus y un loci y algo polimórfico o el polimorfismo. El alelo prácticamente son alternativas de presentación de un gen. Si tenemos a 3 personas de pequeña, mediana y grande altura, prácticamente un alelo va a ser esa misma presentación de pequeña, mediana y grande, pero en otro tipo de formación. A lo mejor ahora va a ser grande, pequeño y mediano. Simplemente están modificados esos parámetros o esas características del gen. El locus es el lugar específico del cromosoma que ocupa un gen u otra secuencia de ADN. Digamos que es la dirección específica de la secuencia del ADN. Es en donde se encuentra, como por ejemplo en el brazo largo, el brazo corto, etc. El polimorfismo va desde pares de bases hasta cadenas largas de ADN, que ese de polimórfico es muy importante tomarlo en cuenta porque uno de los tratamientos hace modificaciones a este nivel, ocasionando que los linfocitos T y B pues estén un poco más torpes, ¿verdad? Y eso nos va a beneficiar para evitar las recidivas o las activaciones del lupus. Las células dendríticas tienen prolongaciones citoplasmáticas repletas de receptores antigénicos. Estas son bien importantes en la fisiopatología porque no sé si recuerdan de los complejos interferogénicos. Estas van a tener una actividad muy grande. Los macrófagos presentan antígenos procesados de bacterias y parásitos. Esto es recordando de las primeras clases que tuvimos de inflamación. Los linfocitos B reconocen mediante la inmunoglobulina de membrana y fagocitan. Estos también son bien importantes en la fisiopatología. Aquí adentro se van a ensamblar eso que tanto hemos hablado del el MHC o CMH de tipo 2 y el tipo 3 y cómo están influenciados en los linfocitos B. Aquí está la explicación o viendo a grandes rasgos de qué se trata. Digamos que es un linfocito B y el complejo, este es el linfocito B o como dice ahí, célula presentadora de antígenos. La cadena alfa y beta que tanto hemos hablado desde el inicio, no sé si recuerdan del complejo mayor de histocompatibilidad, aquí es donde se ensambla todo el borlote para que me entiendan. Dentro de la célula presentadora de antígenos se hace todo un proceso para que esto sea funcional y puedan llegar a captar y a presentarse antígenos que pues deben de fagocitarse o deben de eliminarse de nuestro cuerpo. Cuando aquí hay alguna alteración que esto no funciona, puede llegar a tener afinidad para antígenos que son propios, que ni siquiera deberían de activarse y así presentarse a las células que van a activar pues toda la cadena de la inflamación para eliminar ese disque agente lesivo. Aquí es donde se origina todo el proceso en cuanto a su origen genético. Esto del lado derecho pues es prácticamente lo mismo. Los antígenos de clase 3 son, bueno, ocasionan trastornos en la depuración de complejos inmunes circulantes
y de restos celulares por deficiencias de componentes del complemento. Defectos en expresión de receptores para complementos CR1 y CR2 y la región FC de inmunoglobulinas. Estos receptores comúnmente están presentes en los eritrocitos. Los eritrocitos son los que actúan llevando y trayendo esos complejos, o complejo antígeno anticuerpo, como sea, para destruirse. Cuando hay muchos complejos antígeno-anticuerpos, prácticamente todos los receptores de los eritrocitos se llenan y pueden llegar a arrancarse por la misma actividad exagerada, ¿verdad? Que es lo que sucede con el lupus. Entonces, el eritrocito, si tenía 100 receptores, ahora a lo mejor nada más va a tener, no sé, 20. Y ya va a estar mermada esa capacidad de eliminar esos complejos. Aparte, este tipo de clase ocasiona de manera normal la producción de anticuerpos en los linfocitos B. Si está alterado algo ahí, puede llegar a ocasionar muchos anticuerpos hacia el antígeno que se está presentando. Y si se están presentando antígenos que son propios, entonces va a generar el linfocito B muchos autoantígenos o antígenos en contra de, no sé, de la cabeza de tal célula. Entonces, ahí es donde comienza ese problema. También puede llegar a existir algún complejo o algún epítopo compartido donde algún anticuerpo reaccione y donde no debería de estar reaccionando. Si aquí tenemos la forma de un triángulo, en pocas palabras, y aquí está ¿cómo se dice? Donde embona, si así le quieren llamar, junto con el triángulo, a lo mejor este mismo anticuerpo se va a unir con un cuadrado, pero de ladito. Entonces, eso no debe de suceder. Cada uno tiene su forma y cada uno tiene su espacio. Si esto sucede, que reaccionan de manera cruzada, pueden llegar a ocasionar activación de la célula y esa célula se va a hacer prácticamente loca, va a iniciar la cascada de la inflamación y obviamente el daño hacia los tejidos. Esa es otra de las explicaciones que incluso la vimos también en reumatología, los mentados epítopos compartidos que muchos pues nos ocasionaron dolores de cabeza. En cuanto a los factores ambientales, el más importante que siempre se va a preguntar es obviamente la exposición a la radiación solar. Hay 3 espectros, el UVA, UVB y el UVC, que el C pues prácticamente se elimina porque ese no llega directamente hacia la piel de nosotros. El más importante aquí es el tipo UVB. Ese es el espectro solar que va a ocasionar daños en los queratinocitos. ¿Qué ocasionan aquí? Los va a lesionar ocasionándole una apoptosis. Al momento en que una célula entra en apoptosis o bien inicia ese proceso, todo lo que tiene adentro, digamos, lo que lo empieza a empacar para liberarlo, porque la célula ya sabe que se va a morir, se va a destruir. Y esas vesículas con las que se empaca ese contenido propio de la célula debe de ser fagocitado sin ningún tipo de trastorno en su depuración. No tiene que iniciarse una inflamación exagerada, no tiene que haber absolutamente nada porque pues son cosas prácticamente normales. Es como decir, vas al baño y tan tan. En el lupus eritematoso sistémico esto está mermado. Ese tipo de presentación va a estar alterada, ocasionando que esas vesiculitas que están saliendo de la célula apoptótica se presenten entre las células y se genere un estímulo pues lesivo, que más adelante vamos a ver. La dieta es bien importante. Hay un artículo del 2019 donde se presenta una hipótesis donde dice que las personas que consumen muchas carnes rojas y muchos azúcares y alimentos pues refinados o comida chatarra pueden llegar a tener tanto la inducción como la exacerbación de lupus siempre y cuando tengan las alteraciones genéticas que ya habíamos comentado. Hay que evitar ajo o el consumo de ajo, los gérmenes de alfalfa y otros tipos de gérmenes de plantas, porque esas son estimulantes del sistema inmunológico, azúcar y alimentos procesados. Lo que más debe de comer un paciente con lupus prácticamente es algo similar a una dieta mediterránea. Mucho pescado, puede comer frijoles, arroz, las otras grandecitas, habas, los garbanzos,
frutas, vegetales y obviamente pues panes, panes integrales y todo ese show. En cuanto a los factores de riesgo por sexo, ya los habíamos visto, frecuentes mujeres en edad reproductiva. El margen de edad de aparición, tanto de inducción como exacerbaciones del lupus eritematoso sistémico, va desde la menarca hasta la menopausia. Hay libros viejos que van a decir, no, pues está desde los 15 años hasta los 30. Actualmente ya no es así, porque tiene influencia estrogénica y se puede ver mermada por alteraciones metabólicas, o bien por simple presentación, aunque la mujer pues no tenga ningún tipo de sobrepeso, pero tenga la alteración genética, en este caso, puede llegar a presentarse desde la primera menstruación hasta la menopausia. Llámese 15 años, 14 años, hasta los 40, 41 años, yo qué sé. Causas infecciosas, el VIH lo puede inducir, el virus o la infección por Epstein-Barr, un coronavirus y polioma, que son estos dos virus. Uno es similar al VIH, pero es el que afecta a los gatos, y el otro ocasiona daño renal. En los fármacos ya habíamos visto con la doctora Betty en dermatología que uno de los principales era la hidralazina. Eso es bien importante tomarlo en cuenta en pacientes, porque si la paciente nos dice, no, es que tomo este medicamento y va sacando esta cajita, pues obviamente simplemente retírelo. O sea, al retirarlo, todos sus problemas se van a quitar y ya, es fácil. No hay ningún otro movimiento mágico ni nada pues para quitarle la afectación que presenta. Ahora, otros de los factores o de los efectores del lupus eritematoso sistémico son los autoanticuerpos patógenos. Hay autoanticuerpos circulantes dirigidos contra múltiples antígenos dentro del núcleo, citoplasma y de membranas celulares. Los anticuerpos normales deben de presentar estas características, entre otras más. Son IgM en su mayoría, que son de respuesta primaria. Tienen avidez débil por antígenos propios. Si hay, no sé, 1000 queratinocitos en apoptosis, ninguno tiene que activarnos ninguna célula. Todos se tienen que eliminar sin ningún tipo de proceso inflamatorio exagerado ni nada de esas cosas. Quiere decir que pues no tienen ningún tipo de actividad. Reactividad cruzada con diversos antígenos porque son de primera línea, en este caso IgM, van a destruir o van a detectar cosas que realmente son lesivas para nosotros, no lo propio. Y preceden de células B activadas por antígenos, los normales. Aquí está, IgM, respuesta primaria, IgM, perdón. Yo sé que deben de recordar o deben de conocer las pruebas de sangre para el COVID. Ya ven que les aparece IgM positivo, IgG positivo, o IgM, IgG negativo, bla, bla, bla. Esto es prácticamente en una curva, digamos lo que en tiempo de las respuestas inmunológicas. Si sale IgM presente, muy posiblemente está en periodo de actividad la enfermedad. No has creado anticuerpos protectores, que en este caso son los de respuesta secundaria, los IgG. Si presentas los dos, es que estás en el lapso intermedio, ya te estás recuperando, ya estás generando anticuerpos protectores, espérate otro ratito. Y si presentas IgG, quiere decir que ya se pasó la enfermedad y tienes anticuerpos protectores. Son los de respuesta secundaria y esos son los más cabrones. Los anticuerpos están dirigidos contra el DNA o ADN y la ribonucleoproteína. Esto generándolo o llevándolo hacia palabras que ya habíamos visto. Estos son los ANA y los RNP son los SMID o SM. Estos. Pueden penetrar las membranas de las células vivas. Ojo con esto. Unirse a estructuras citoplasmáticas o nucleares y alterar la función de la célula. Al principio se supone que la inducción es porque una célula está dañada y activa nuestro sistema inmunológico, se presenta ese antígeno que no debería de hacerse y genera autoanticuerpos. Cuando hay exacerbaciones en personas que ya tienen mucho tiempo con la enfermedad, estos anticuerpos pueden llegar a perturbar células que no tienen ningún daño.
porque estos tipos de anticuerpos tienen avidez grande contra los antígenos que están categorizados o que están destinados a destruir. Si hay una celulita, por ejemplo, un queratinocito que no está haciendo nada, absolutamente nada, y se presenta una activación y hay producción y secreción de este tipo de inmunoglobulinas, se van a ir en contra de ese que no está haciendo nada. La primera imagen pues era un ejemplo básico que ya habíamos visto del complejo antígeno-anticuerpo, como son los anticuerpos, en este caso IgG, y los antígenos que pueden ser de distinta forma, color, sabor, lo que quieran ponerle. Aquí está el antígeno. Y aquí está el anticuerpo. Cada antígeno debe de tener cierto tipo de avidez o de estructura para poderse unir. En el lupus, pues todo eso vale queso. Los tipos de anticuerpos que están presentes son los IgG, que es una respuesta secundaria, puede llegar a ocasionar la ozonización de las bacterias, y esto es bien importante, que más adelante lo vamos a recordar, atraviesan la placenta. Y eso es un mito que se tienen, incluso doctores ya viejitos, ya de edad, todavía tienen esa idea, pues a lo mejor porque les falta actualizarse, de que las mujeres con lupus no deben de embarazarse. No deben, pues porque hay muchos huercos ya, ¿verdad? Pero si quieren se pueden embarazar, nada más que tienen que tener un seguimiento adecuado para que no les ocasione problemas. Y esta célula, pues prácticamente la puse de ejemplo para que entiendan que estos anticuerpos pueden estar en contra de cualquiera de estas estructuras, fregándose a la célula completamente. La producción se debe a ruptura de mecanismos de tolerancia hacia antígenos propios, hiperreactividad de linfocitos B y T, que puede ser dado por la comida, puede ser dado por una alteración genética, etcétera. Y defectos de la inmunorregulación, que ahorita vamos a ver qué son. Los específicos son los anti-SMID o antirribonucleoproteína, son específicos. Si sale positivo, tiene lupus el paciente. Llore, grito, patale, quien sea, tiene lupus. Los más sensibles o los que aparecen más frecuentemente son los ANA o anticuerpos antinucleares. En un 98, incluso hasta 100% en algunos libros lo mencionan, pero no son específicos ni son diagnósticos. Ahora, los anti-SMID tienen una menor forma de presentación en el lupus eritematoso sistémico, pero son más específicos. Hay otro tipo de autoanticuerpos, muchos tipos de autoanticuerpos, ya les había pasado las diapositivas para que lo revisen. Hay antieritrocitos, antiplaquetas, antilinfocitos, que estos nos van a ocasionar las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Antineuronales, que también son importantes, anti-Ro o SSA, que se asocian al síndrome de Sjögren, lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal, que eso era lo que quería que tomaran en cuenta con los tipo IgG que atraviesan la placenta, porque los bebés pues pueden nacer con lupus neonatal y con bloqueo cardíaco congénito que pues puede comprometer su vida. Esta tabla también es importante porque aquí nos pone todos los tipos de anticuerpos que están presentes prácticamente en todas las enfermedades que vimos en el curso, y como es, en este caso en el lupus eritematoso sistémico, los ANA están del 95 al 100% presentes de manera positiva, obviamente. Los anti-DNA, aquí ya hablamos de algo más específico. Un 60% en el lupus están presentes contra el anti-DNA nativo. Adentro del núcleo que están esas cadenitas que vimos el semestre pasado, entonces hay anticuerpos en contra directamente de estos. Y los anti-SMID, que es un porcentaje menos elevado, pero es más específico. Por eso casi siempre pues se toman en cuenta. Los ANCA, que pues prácticamente son específicos de la granulomatosis. Anti-SA o anti-SSB, que es importante en las pacientes que están embarazadas o que desean procrear. Ahora, otro de los mecanismos patógenos del lupus son los inmunocomplejos, obviamente patogénicos. Hay cantidades excesivas que superan los mecanismos de destrucción y son tegidotrópicos. Esto quiere decir que tienen afinidad por componentes tisulares, en este caso el sulfato de parán, histona, laminina, alfa-actina y el colágeno de la membrana basal. Aquí están
prácticamente el inicio de las manifestaciones clínicas que tenemos en el lupus eritematoso sistémico. Si recuerdan el sulfato de parán, en donde está la histona, la minina, la alfactina en el músculo, el colágeno de membrana basal, que comúnmente está pues tanto en la piel como en el glomérulo renal, o que hay de manera más abundante. Entre más antígenos existan y la célula esté produciendo anticuerpos, pues obviamente se van a generar en la circulación estos complejos antígeno-anticuerpos. Cuando hay demasiados y por ejemplo, de 100 nada más se eliminaron 5, esos 95 se van a ir a depositar a estas estructuras. ¿Y qué pasa cuando se deposita algo en esas estructuras? Pues se activa el sistema del complemento y obviamente se inicia todo el proceso de la inflamación. ¿Para qué? Para destruir ese supuesto agente lesivo que prácticamente no es nada, es algo propio, pero pues acuérdense que la inflamación consecutiva o de tipo crónico nos va a ocasionar una pérdida de la función del tejido, nos va a ocasionar un daño de ese tejido. Y hay respuestas inmunitarias anormales, en este caso de las células B y las T de lupus. La presentación de antígenos, producción de anticuerpos y producción de citocinas, que eso es, en esta frase está la fisiopatología completa del lupus. Hay reclutamiento y supervivencia aberrante con producción anómala de anticuerpos polirreactivos. En este caso, pues quiere decir que las células van a estar generando anticuerpos que van a activarse con cualquier tontería. Digámoslo en esas palabras. Yo sé que no hay ningún problema si digo groserías, porque a veces se me salen. Vías de señalización que inducen apoptosis van a estar tanto abolidas o bien disminuidas. Estas células prácticamente van a ser intocables, si así les quieren llamar. No se van a destruir ni van a inducirse a la apoptosis nada más porque sí. Hay aumento de respuesta a las citocinas, son más sensibles. Acuérdense que las citocinas que eran generadas por las células tenían un efecto coestimulatorio. Yo puedo inducir en mi compañero y mi compañero puede inducir en mí. Yo produzco más células y mi compañero se activa todavía más y es una cadenita de nunca acabar. Es lo que ocasionan este tipo de activación en cuanto a la respuesta de citocinas. La acción de la interleucina 10. La interleucina 10 es un estimulante, tanto estimulante como un inhibidor de los linfocitos. En este caso se pierde esa actividad y actúan más como estimulantes. Y también pueden llegar a presentarse autoanticuerpos en contra de los linfocitos T, entonces puede haber una linfopenia y en este caso solamente va a haber actividad de muchas, la actividad de los linfocitos B generando autoanticuerpos y la presentación de los antígenos, obviamente con la activación de la inflamación y el daño. Las anomalías de la inmunorregulación se tienen que dar principalmente por dos formas. Por producción exagerada de células y por persistencia de las células que están mal. Hay algo que se llama tolerancia inmunitaria y que está dada por la delección y la anergia de estas células. Tanto las células B como las células T, acuérdense del doctor Salinas de inmunología, que decía que igual Piedad, yo sé que a algunos les dio Piedad, que el timo era la universidad de los linfocitos T. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, los linfocitos T tienen que estar en contacto con el epitelio tímico para ver si reaccionan contra antígenos propios. Si estos güeyes actúan o reaccionan contra antígenos propios, van a ser direccionados hacia la muerte o hacia la apoptosis porque no sirven, están activándose con cosas que son de nosotros. Tanto molécula multivalente, en este caso que se pueda unir en diferentes espectros o en diferentes receptores, o bien que sean solubles. Cualquiera de las dos que se una y active a la célula tiene que morirse porque eso puede llegar a ocasionar problemas de manera normal. En el lupus esto puede pasar y esta célula se va como si fuera normal y como si fuera competente a la circulación. En el linfocito B también sucede eso, pero en el vaso y en el tejido linfoide asociado a mucosas, en los ganglios, etcétera. Y estos linfocitos B, en lugar de ocasionarse una apoptosis, muchas de las veces pueden tener una delección.
La de elección, pues prácticamente es que se arreglan esas células para que tengan ya una función adecuada, que ya no anden haciendo travesuras. En cuanto a los complejos antígeno-anticuerpos, que eran los que habíamos visto, son formados en la circulación sanguínea. Acuérdense que los antígenos prácticamente serían las vesículas que habíamos visto al inicio de la célula apoptótica, del queratinocito, bla, bla, bla. La patogenicidad de estos está determinada por el tipo y la cantidad de inmunoglobulina. El tipo, estamos hablando de IgG, acuérdense. La cantidad, pues obviamente estamos traduciéndolo a la actividad de la enfermedad. Entre más activada, digámoslo de tal forma, mayor tipo de inmunoglobulinas van a existir. Y con cualquier cosita, aunque sea una exposición bien básica al sol, puede llegar a inducirse la activación del lupus eritematoso sistémico. La capacidad para activar el complemento también está asociada a los niveles del complemento, tanto CR3, CR4, que más adelante vamos a ver. Tamaño, pues eso se influye porque los mayores se pueden eliminar rápido, los complejos antígeno-anticuerpos más grandes y los más chiquititos suelen ir a depositarse tanto a la membrana basal glomerular, a los plexos coroideos y a las articulaciones por el tipo de composición que teníamos, que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores, que el sulfato de parán, la alfa-actina del músculo, condroitin sulfato, la histona, etcétera, etcétera. La carga eléctrica, pues también es importante, pero no es así como que muy guau, muy importante. Los complejos antígeno-anticuerpos más importantes en el lupus son DNA, anti-DNA, quiere decir que pues el antígeno, digamos que es el DNA o la cadenita, y hay un anticuerpo en contra de estos. Esos son de los más importantes, porque estos pueden llegar a irse a meter a una célula para ir a atacar un DNA que ni siquiera está haciendo absolutamente nada. Se relacionan con vasculitis y glomerulonefritis por la afectación directa o el depósito en la membrana basal de ambos. ¿Qué pasa si se fija el DNA libre hacia la membrana basal o cualquier otra estructura? Hay anticuerpos o autoanticuerpos en contra de estos. Activan el complemento, se reclutan células inflamatorias e inmunocompetentes, se supone, en un escenario normal. Hay opsonización de patógenos. La opsonización de patógenos, digamos que nada más es un marcaje de que esa célula tiene que ser destruida. De eso se trata. En este caso no hay patógenos, son nuestros propios antígenos, pero como quiera se marcan esos antígenos para que sean destruidos o atacados. Y por consecuencia, pues hay destrucción de patógenos. En este caso no hay patógenos, son nuestros tejidos, porque ahí fue donde se depositó tanto el DNA libre como los complejos antígeno-anticuerpos, y pues eso genera el daño. Nos va a ocasionar frecuentemente una nefritis lúpica, que puede llegar a ocasionar una esclerosis completa del glomérulo renal con una enfermedad renal crónica, o puede depositarse en la unión dermoepidérmica y generar pues las afectaciones frecuentes de el lupus eritematoso sistémico con manifestaciones cutáneas. En la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico pues tenemos la predisposición genética con la estimulación ambiental. Digamos que yo tengo, no sé, bueno, no, yo no. Alguna niña tiene 16 años y apenas acaba de tener su primera menstruación, pero tiene la predisposición genética. Ok. Y sus papás se la llevan a la playa, X, no se pone ningún tipo de protección solar y genera un daño muy severo, pues obviamente en la piel, ocasionándose la apoptosis de diversas células, liberando los gránulos que están presentes dentro de la célula, empaquetándolos y liberándolos. Digamos que se pone libre el DNA, histona y proteínas. Y esto va a ser caracterizado o va a ser detectado como autoantígenos. Digamos que esto lo van a detectar las células como algo malo para nosotros. La genética, pues obviamente va a estar alterando las células plasmáticas, que fue la imagen que vimos al inicio, donde está el empaquetamiento del complejo mayor de histocompatibilidad de la cadena alfa y beta. Van a estar alteradas generando autoanticuerpos, que estas pues obviamente si está teniendo en cuenta los autoantígenos, también genera pues autoanticuerpos antinucleares.
que en este caso pues era contra lo que estaba liberándose cuando surgió la apoptosis y el empaquetamiento en las vesículas. Así se generan los inmunocomplejos que ya habíamos visto en las diapositivas pasadas, donde estaban las como tipo Vs con las bolitas y eso. También las células plasmáticas locas pueden generar autoanticuerpos diferentes contra los fosfolípidos o contra los linfocitos. Estos inmunocomplejos que ya vimos, si son categorizados o activados junto con el complemento, van a ocasionar pues la inflamación y por ende la destrucción de las células o del tejido en el que están presentes. Y eso prácticamente es lo que está generando el lupus. Esta es una de las imágenes que estuvo pidiendo el doctor, pero esta es la que me gusta más. Digamos que esta célula apoptótica es el queratinocito. Aquí ya está inducido su destrucción. Estas bolitas que vemos aquí como con un zigzag son las vesículas que ya había hablado de el empaquetamiento del complejo o de todo lo que tiene adentro de la célula. Como ya se va a morir, tiene que liberarlo. En ese caso, en el lupus eritematoso sistémico, a veces hay deficiencia de C3b o un componente del complemento, que esto prácticamente los marca para que pueda llegar a ser detectado, digámoslo de tal forma, y destruido por los macrófagos, en dado caso. Cuando hay una alteración y no existe suficiente componente C3b del complemento, puede llegar a ocasionarse pues la liberación de material genético que estaba presente en estas capsulitas y quedarse completamente libre. Esto lo puede detectar un linfocito B tanto autorreactivo o como virgen, como algunos libros lo mencionan, que ni siquiera había tenido ningún tipo de contacto con este tipo de material genético, porque se supone que normalmente se destruye y puede ocasionar la producción de anticuerpos. Entonces, si existen 1000 de estas y se generan 2000 anticuerpos, pues van a generarse después complejos antígeno-anticuerpos que pueden llegar a depositarse en los tejidos, y después activarse el complemento directamente en el tejido donde se encuentra depositado, o bien irse y presentarse o unirse, como le quieran llamar, a las células presentadoras de antígenos, que fueron las que vimos al inicio, que tienen bastantes especulaciones, y estas ocasionar el complejo interferogénico, que va a ocasionar una coestimulación de los linfocitos tanto B como T. Digamos que aquí va a ser el cuento de nunca acabar. Hay mucha presentación de los complejos antígeno-anticuerpos, hay mucho interferón, después un linfocito, tanto B como T, puede coestimularse y el T liberar citocinas que van a activar al B, que fue lo que les comenté de mi amigo, que yo lo activaba y él a mí y así. Es lo que sucede con estas dos células. Se generan más inmunoglobulinas, generan más citocinas, más inmunoglobulinas, se unen otra vez a la célula presentadora de antígenos, hay más interferón, el interferón los estimula y así se va, así se va, así se va, y así se está generando todo el ciclo. Entonces, eso es lo que ocasiona el daño. Esas citocinas pueden hacer tanto quimiotácticas contra los macrófagos para que vayan y destruyan el tejido donde se está presentando toda esta actividad. Y pues bueno, esa era de la fisiopatología. Si tienen alguna duda, me dicen y ya se las vuelvo a explicar porque ya es el cuadro clínico. ¿No? Bueno. El cuadro clínico va a estar mediado principalmente, se dice que no es patognomónico el eritema malar, pero en algunos libros sí se menciona que es patognomónico y que respeta los surcos nasogenianos. También está la artropatía o las artralgias, la afectación de las serosas, tanto las pleuras como el pericardio. Hay afectación de elementos formes de la sangre, que fue lo que vimos al inicio con los autoanticuerpos. Uno de los más importantes y que casi siempre pues es de los que más padecen y a veces se mueren los pacientes, que es la afectación renal y el ataque al sistema nervioso central. Aparte de esto, tenemos los síntomas los síntomas constitucionales. En este caso,
Si un paciente llega y les dice, porque es bien frecuente que incluso como estudiantes lleguen, oye, tengo fiebre desde ayer que tengo, pues fiebre, güey, o sea, ¿qué más quieres que te diga, verdad? Si nada más me estás diciendo eso. Aquí puede llegar a presentarse lo mismo, puede que los pacientes no tengan ningún otro tipo de afectación, pero se presente con fiebre de vez en cuando, hiporexia, mialgias, astenia, dinamia, o sea, que no quieran hacer nada, que no puedan hacer nada, que no coman o no tengan hambre, tengan fiebre, pierdan peso y también tengan trastornos del estado de ánimo o incluso los pueden llegar a catalogar con algún trastorno psiquiátrico porque pueden llegar a ocasionar en algunos pacientes a psicosis y demencia, que no es propiamente, que es secundario a la afectación por el lupus, que debemos de tomar en cuenta pues eso. Las manifestaciones mucocutáneas son las más frecuentes y con las que casi siempre va a llegar el paciente a consulta. Está el eritema malar, tanto en hombres como en mujeres, y puede llegar a presentarse de distintas formas. Puede verse nada más una zona eritematosa con los bordes realzados y con vesículas como si estuvieran, ay, perdón, como si estuvieran impetiginizadas o infectadas. Puede verse nada más un eritema sin bordes realzados. Aquí pues creo que es acné, no sé, no se ve bien. O pueden verse como costras, como en este caso. También tenemos el lupus subagudo que puede afectar la parte anterior y posterior del tronco, las extremidades superiores y el cuello en la parte anterior y posterior y puede respetar en este caso la cara. Y la afectación del cuero cabelludo es muy frecuente en las mujeres, pues porque casi siempre son las más afectadas, ¿verdad? Las que presentan más el lupus, pero también puede ser en los hombres. Las características de la afectación del cuero cabelludo es que después va a generar zonas como atróficas, como aquí, que se ven como brillosas, como da un aspecto como que está muy delgadita la piel. Ese es muy frecuente y muy característico. Y con el paso del tiempo y el uso de fármacos pueden llegar a presentarse este tipo de manchas en la piel que van desde un aspecto marrón, marrón oscuro, hasta morado. No sé si alguien conozca un paciente con lupus que ya tiene años, que a veces se les ve como, dan el aspecto como si tuvieran esa tela que es como aterciopelada, algo así, que a veces tienen los sillones o que le pueden tocar y como que se siente suavecito y realzado los bordes. Eso puede ser secundario al uso de los fármacos y de la afectación facial pues frecuente. Los nódulos de Osler y las lesiones de Janeway pueden llegar a ser vasculitis o microinfartos, pero en pacientes que ya tienen mucho tiempo con esta sub y baja de actividad del lupus eritematoso sistémico y con la presencia de autoanticuerpos en contra de los fosfolípidos que va a activar, que va a afectar pues los eritrocitos. Tenemos el lupus discoide también, que aquí pues podemos hacer un diagnóstico diferencial tanto con psoriasis como con micosis, con tiña. Y en esta imagen de en medio es una paciente que pues tiene lupus y que se estuvo exponiendo al sol sin ningún tipo de protección. Y si ven, se supone que estaba controlada y pues ahora el eritema malar pues es muy distinto. Solamente se ve una zona muy enrojecida, pero pues a grandes rasgos o a simple vista no se ve como la placa que se les presenta comúnmente. Y esta característica que son las úlceras orales que no duelen es muy frecuente y esto es característico también y es un criterio diagnóstico. Esto frecuentemente lo detecta el clínico o el médico al momento de la exploración física, a menos de que el paciente sea muy observador y él mismo se lo detecte pues en su casa. Las manifestaciones renales son las más frecuentes. Se pueden presentar con síndrome nefrótico o nefrítico que puede evolucionar a enfermedad renal crónica. Lo más frecuente es que se presente como síndrome nefrótico, con rangos de proteinuria a nivel de características nefróticas, por ejemplo, 3.5 gramos más elevados, hematuria presente y muy frecuente, cilindruria, creatinina elevada o bien retención de ácidos, que también lo pueden encontrar así. Y este es bien importante en pacientes que tienen lupus y que antes no tenían hipertensión y que de repente empiezan con hipertensión, ojo con eso. Quiere decir que posiblemente hay una afectación renal pues más severa o está evolucionando rápido. Y aquí hay que implementar el uso de citotóxicos e inmunodepresores para evitar esa progresión.
Y todo esto pues es un inicio insidioso. Si se dan cuenta, va a tener que pasar mucho tiempo y va a tener que hacer daño muy severo como para que ya presenten signos clínicos o manifestaciones clínicas para podernos dar cuenta de que el paciente está sufriendo, que el riñón del paciente está sufriendo, perdón. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de la nefritis lúpica. El más importante y el que debemos de tomar en cuenta al momento de que realizamos una biopsia o se manda a hacer una biopsia es la clase 3. Y pues el patólogo nos los va a caracterizar, que es una glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria. En este caso aquí tenemos una imagen. Aquí está un glomérulo dañado. En este no tanto, hay infiltración de células inflamatorias, al igual que aquí, pero no es tanto el daño está acá. Por eso se llama proliferativa focal y segmentaria. Focal, pues porque está bien delimitado, y segmentaria, pues porque pues, su nombre lo dice, son segmentos. Cuando hay glomerulonefritis proliferativa y difusa, pues obviamente hay afectación más extensa. Y lo más peligroso es la clase 5, que es una esclerosis avanzada, que como ya sabemos, pues hay tinciones especiales en las cuales se va a detectar ya sea colágeno o bien comúnmente llamada la fibrosis, ¿verdad? Cuando ya no funciona pues tampoco el riñón. ¿Por qué se genera todo este tipo de afectación? Acuérdense que vimos los complejos inmunes circulantes, el DNA libre, anti-DNA y la activación del complemento, que se deposita en la membrana basal glomerular. Aquí se activa el complemento y se presenta la quimiotaxis de monocitos, macrófagos, bla, 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 bla. Y obviamente la inflamación local. Acuérdense que la inflamación local, pues prácticamente es una respuesta protectora. En este caso, pues no nos tiene que proteger de nada, ¿verdad? Son antígenos propios, pero pues esa es la fisiopatología de la enfermedad. Nos va a ocasionar a largo plazo una esclerosis de la zona que se estaba afectando o en la que estaba depositada este tipo de inmunocomplejos. También puede llegar a haber dos tipos de afectaciones extras del glomérulo o bien del riñón por anticuerpos antifosfolípidos que ocasionan una hipercoagulabilidad, porque acuérdense que afecta a los eritrocitos, generando una trombosis y así puede ocasionar lesión renal también. O anticuerpos específicos para blancos celulares. También puede llegar a ser que se generen anticuerpos en contra de algún tipo de componente de la célula renal. Las manifestaciones musculoesqueléticas, ya les había comentado de la artropatía de Charcot, o no, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero esa es la artropatía. Esta puede ser reversible con tratamiento adecuado y con terapia física. Puede haber mialgias y debilidad muscular, pero no es igual a la polimiositis, es más leve, digámoslo de cierta forma, y el paciente se puede quejar pues de que tiene flojera persistente, o sea que no se le quita con nada. Las manifestaciones hematológicas, hay anemia, ya sea secundaria de enfermedad crónica o por hemólisis, que también puede haber bilirrubina indirecta elevada, o por los medicamentos propiamente que se están utilizando en contra de la enfermedad. La linfopenia asociados a los linfocitos a los anticuerpos antilinfocitos, y trombocitopenia, pues obviamente también asociado a los autoanticuerpos. Ahí está, los anticuerpos antifosfolípidos que van a atacar los eritrocitos. Puede haber un BDRL positivo, porque acuérdense de la cardiolipina y el anticoagulante lúpico, que van a ocasionar una reacción cruzada contra el mecanismo de este tipo de pruebas, generando pues una positividad que no tiene nada que ver con la sífilis. Y la pérdida fetal, que está asociada al anti-RO, que es uno de los anticuerpos presentes a veces en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las manifestaciones neurológicas van a estar mediadas principalmente por daño vascular o por la producción de las citocinas de las células T. Es una lesión directa o bien puede ser indirecta, porque estas pueden llegar a ocasionarse, no sé, algún evento vascular cerebral y obviamente generar isquemia. Eso es lo que nos ocasiona el daño. Esto, dependiendo del tipo, el sitio de afectación, pues puede llegar a presentar las manifestaciones clínicas, desde una encefalitis o una meningoencefalitis aséptica por el uso de cierto tipo de AINES,
Mielitis transversa, crisis convulsivas, que son las más frecuentes, y acuérdense que primero va el lupus y después van las crisis. Neuropatías, evento vascular cerebral, hay psicosis, depresión, cefalea y disfunción cognitiva. Esto es prácticamente pregunta de algunos exámenes, que no creo que nos lo pregunten mañana, pero esto es importante. De las manifestaciones más frecuentes, psicosis, depresión, cefalea, esta siempre está, y la disfunción cognitiva en pacientes con evolución muy prolongada. Las manifestaciones cardiovasculares, hay que recordar que la pericarditis es la más importante. También se presenta miocarditis, endocarditis con vegetaciones. En este caso, cada una de las vegetaciones, hay que recordar de patología, tiene sus características. En este caso, en el lupus eritematoso sistémico son las de Lehmann-Sachs. Perdón, en estas, las de Lehmann-Sachs. Y puede llegar a ocasionar regurgitación de válvula mitral y aórtica. Incluso puede haber en pacientes con afectación muy severa o que no han llevado un tratamiento adecuado, pues una hipertensión pulmonar. Las manifestaciones pulmonares, las más frecuentes son neumonitis, parálisis diafragmática, tromboembolia pulmonar, al igual que el evento vascular cerebral, pues es por alteraciones propias de los eritrocitos. Fibrosis intersticial, acuérdense que después de un ataque muy severo de inflamación puede sobrevenir algún tipo de fibrosis como tipo reparación de lo que se ocasionó. Hipertensión pulmonar, tos y dolor torácico en paciente que tiene mucho tiempo de evolución con lupus eritematoso sistémico, hay que enviarlo a tanto a radiografía de tórax o bien a una tomografía para valorar la presencia de neumonitis lúpica aguda, que se puede complicar con algún otro tipo de neumonía que ya conocemos. Lo más frecuente también es que haya derrame pleural, bilateral y muy pequeño. Si esto se genera de manera muy extensa, debemos de pensar en otro tipo de etiología, no precisamente de lupus. Esto es prácticamente hallazgo y comúnmente no genera ningún problema para el paciente. Solamente se presenta pues cuando le hacen la tomografía. La neumonitis se puede identificar como aquí, que se ven esas nubecitas blanquitas como si fueran algodones. Fibrosis intersticial como acá, que ahí ya se ven los septos más gruesos, o aquí, o acá, que eso prácticamente nos va a llevar a sospechar de que ya ha habido este tipo de actividad en estas zonas. Y estas zonas van a ser prácticamente los intentos de reparación de este tipo de agresiones, que todo es inflamación en reumatología prácticamente. Las manifestaciones digestivas, a eso nos vamos a meter mucho. Hay dos caminos nada más, por los medicamentos o por afectación o por vasculitis intersticial que puede generar pancreatitis y tanto hepatomegalia o bien alguna hepatopatía. Acuérdense que el metotrexato pues teníamos que estar valorando bien la función hepática porque podía llegar a alterarla. Entonces, esto está relacionado tanto al consumo de medicamentos como a la propia afectación vascular de los órganos. En cuanto a la fertilidad, que era de los mitos que les había comentado, en las mujeres con una actividad presente del lupus eritematoso sistémico se va a presentar amenorrea. Es bien frecuente, pero esta se va a controlar o se va a restablecer en cuanto esto haya cedido. Cuando se quite el periodo de actividad del lupus o se controle, va a volver con su ciclo normal. La presencia de anti-RO que les había comentado empeora el pronóstico en pacientes que intentan procrear o que se quieren embarazar, y ahí pues se tiene que tratar tanto con el gine, con el reumatólogo o médico internista para poder tener controlado el lupus y que no genere lupus neonatal ni ningún tipo de bloqueo cardíaco. Y hay que pues en pacientitos que presentan esto, que nacen con esto, pues obviamente hay que referirlos para que un especialista los trate porque se puede ocasionar un bloqueo completo y se muere. En las manifestaciones oculares, todo esto se traduce a ojos llorosos y resecos. Y en el diagnóstico se va a hacer mediante dos formas, tanto manifestaciones clínicas con alteraciones bioquímicas. En este caso, los anti-DNA presentes, que fue la tabla que vimos al inicio, anti-SMID y antifosfolípidos.
que no necesariamente tienen que estar estos y estos presentes. Si están presentes estos, con eso véanse por bien servidos, aunque tengan nada más 2 o 3 de estos. No hay ningún problema con ello. Pero es frecuente que si está presente el anti-Smith, tengan hasta más de 4 de estos. Aquí están los criterios. Acuérdense que debemos de contar más de 4 criterios, que son 11 en total. Eritema malar, que era el que habíamos visto. Eritema discoide puede o no coexistir con el eritema malar. Fotosensibilidad en paciente que sabemos que nos dice un paciente, no, es que hace un mes tuve como unas manchas en la cara que se parecen, ustedes ya lo van a relacionar como las alas de mariposa. Y ayer antier fui a la plaza y pues no traía cachucha ni nada, una mujer, en dado caso una gorra y pues el sombrero, y se me volvió a hacer. Entonces la fotosensibilidad está palomeada junto con el eritema malar. Úlceras orales al momento en que las exploramos, artritis o dolor articular similar al del artritis reumatoide, o puede que no sea similar al artritis reumatoide, pero aún así lo podemos considerar. Serositis, puede haber un frote pericárdico o bien cuando se escucha como que mueven una bolsa al momento de auscultar a un paciente, los campos pulmonares lo podemos considerar también como positivo. Obviamente si le hacen una radiografía o tomografía y se presenta algún tipo de derrame pleural, pues estaría muy bien. Trastornos renales mediante examen general de orina, química sanguínea, trastornos neurológicos, que fue los que vimos, tanto depresión, psicosis, trastornos del comportamiento, cuando empiezan a convulsionar los pacientes, todo eso es muy frecuente y lo vamos a considerar positivo. Trastornos hematológicos que prácticamente están relacionados a la coagulación y a la linfopenia, que por la presencia de autoanticuerpos en contra de los linfocitos. Trastornos inmunológicos. En estos trastornos inmunológicos estamos estamos tomando en cuenta los anti-DNA nativo o el anti-DNA dicatenario, el anti-Smith o el antirribonucleoproteína, que es lo mismo, los antifosfolípidos, y también puede llegar a presentarse aquí o tomarse como positivo una prueba de sífilis positiva, en este caso VDRL positiva, también entra para palomear este criterio. Entonces, si tenemos el eritema malar, la fotosensibilidad y, por ejemplo, nos dice que le duelen las articulaciones y vemos que hay proteinuria, hematuria y bla, bla, bla en trastornos renales, podemos casi tener el diagnóstico al 100% de lupus eritematoso sistémico, porque es lo que nos menciona la guía. 4 de estos ya es diagnóstico. Obviamente, si le queremos mandar a hacer las pruebas de laboratorio y salen positivas, pues ya salimos ganones al 100% con el diagnóstico. Y los anticuerpos antinucleares tienen un criterio separado, porque acuérdense que pueden salir en otro tipo de enfermedades. No es criterio específico de lupus eritematoso sistémico. Por eso no se agregó aquí. Bueno, eso fue lo que leí. Por eso no se agregó aquí, porque si este sale positivo, entonces tendríamos que considerar este positivo y no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Pueden coexistir? Sí pueden, pero no es patognomónico los ANA. La identificación de afectación orgánica oportuna, en este caso, pues no tenemos mucho que explicar, ¿verdad? Es revisar qué afectación está presente al momento de la evaluación del paciente. Biometría hemática completa, volumen de sedimentación globular, examen general de orina es bien importante, tómenlo en cuenta para valorar la función renal, la creatinina o la elevación de azoados, como también lo conocemos, electrocardiograma para valorar alguna pericarditis, radiografías de tórax las podemos solicitar. Lo que es radiografía de tórax, ego y biometría hemática con el volumen de sedimentación globular se pueden pedir al momento de que nosotros citamos a un paciente para evaluación. La resonancia magnética de cerebro simple se puede utilizar en pacientes que conocemos con diagnóstico de lupus y que presentan algún tipo de manifestaciones clínicas de algún evento vascular cerebral o bien, ¿cómo se llama? Convulsiones. Podemos llegar a solicitarlo para ver qué tipo de afectación tiene. El diagnóstico diferencial prácticamente es con la mayoría de las enfermedades que vimos durante el semestre
y aparte lupus inducido por fármacos, pero eso ya sabemos que si toma hidralazina o alguno de los fármacos que tienen factores de riesgo ahí que nos están diciendo que lo puede llegar a inducir, simplemente se les quita y ya con eso se componen. El tratamiento tiene objetivos, no nada más es darle a ver a qué le pegan. Este prácticamente está enfocado en disminuir la inflamación y el dolor que le va a ocasionar la inflamación continua. ¿Para qué? Para preservar la función, porque acuérdense que la inflamación constante genera la pérdida de la función de los tejidos que están afectados, incrementa la calidad de vida y minimiza los efectos adversos de los fármacos. En este caso, este último punto lo tenemos que valorar nosotros como clínicos, minimizar los efectos que nos pueda llegar a ocasionar un fármaco, que no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. En este caso, el tratamiento está enfocado en 3 grupos farmacológicos, los AINES, los corticoides y los fármacos. Aparte de esto, educación del paciente, diciéndole que se ponga protector solar con un filtro mayor a 15, no exponerse como quiera tanto al sol, eliminar completamente el consumo de alcohol y de tabaco, y si se siente muy frustrada porque antes hacía muchas cosas y ahora ya no puede, pues manden a la psicología para que allá las terapien. En este caso, tenemos la identificación del riesgo que va desde inactividad de 0 a 2 puntos. Esto prácticamente es de especialidad, pero pues si quieren como conocimiento general lo pueden tener. De leve va de 2 a 4 puntos. Cada una de las características o manifestaciones clínicas tiene un puntaje. Moderada va de 4 a 8 puntos y severa o grave va de 8 o más puntos. Esto nos puede ayudar para implementar el tratamiento, que no siempre pues lo vamos a hacer nosotros. A lo mejor en urgencias o algo así, pero nada más va a ser como estabilizarla, ¿verdad? El tratamiento conservador principalmente está indicado en artritis o artralgias y la mialgia. Va a estar constituido por este grupo de fármacos. Los AINES, que de preferencia tiene que ser la indometacina, que es el gold standard. Sí pueden utilizar otro tipo de fármacos de esta familia, ya sea COX-1, COX-2. El problema es que algunos fármacos, como por ejemplo el ibuprofeno, el Sulindac y, no me acuerdo cuál otro, puede generar una meningitis aséptica y esto va a empeorar el diagnóstico o la enfermedad. La hidroxicloroquina, que ahorita vamos a ver por qué esto es muy benéfico en este tipo de pacientes y en reumatología. El metotrexato, que siempre hemos estado hablando, que se da de manera semanal con ácido fólico. Opioides, en dado caso que el paciente tenga demasiado dolor, se pueden utilizar. Y los inhibidores de la bomba de protones, esos siempre se los tenemos que dar porque estos medicamentos van a ser por tiempo pues muy prolongado. La hidroxicloroquina, si se acuerdan de la imagen donde estaba el ensamblaje del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2, esta va a actuar ahí, donde se ensamblaba la cadena alfa y la beta, que se ensamblaban las dos y se generaba esta como que cadenita, ahí va a actuar este fármaco. Entonces, esto no se va a generar bien y no va a haber una presentación de antígenos de todo el show que les había comentado en la imagen que estaba en el lado izquierdo. Ahí es donde actúa. Aparte de que actúa aquí e inhibe la presentación de los antígenos, puede llegar a ocasionar una inhibición de la estimulación o la producción de las citocinas, de la interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, que son prácticamente los que generan todos los daños en la inflamación. Y el omeprazol, que siempre lo deben de dar. El lupus cutáneo, pues bueno, ya di la explicación de la hidroxicloroquina. Hay que usar protector solar y educar al paciente que no le ande jugando. Glucocorticoides de baja y media y alta potencia, dependiendo. El tacrolimus, que es prácticamente este va a inhibir la actividad de los linfocitos en la zona en la que se aplica. Si lo aplicamos en el eritema malar, después de algunos días va a generar pues una mejoría rápida. Nada más que pues si tiene sus contraindicaciones y obviamente sus especificaciones y cuándo se tiene que estar poniendo. Esto es muy útil y lo pueden utilizar tanto en la cara como en otras partes del cuerpo. Y la hidroxicloroquina, aparte de lo que les había comentado, que tiene un efecto inmunorregulador o inmunodepresor porque actúa desde donde inicia
lo que presenta el antígeno, este se puede unir a la melanina y generar pues una especie de protector solar, que eso pues es como tipo conocimiento general, porque tampoco lo vamos a sustituir. La terapia agresiva va desde pacientes con una activación desde moderada a grave o presentación de la enfermedad moderada a grave. Se utilizan glucocorticoides, tanto vía oral como vía intravenosa. En este caso, los vía oral, pues es la prednisona, que es la de elección, 1 miligramo por kilogramo al día, vía oral, durante 4 a 6 semanas para generar una remisión del cuadro. En dado caso que sea un paciente muy grave, se utilizan los mentados pulsos. En este caso, el más utilizado es la prednisolona. Se pueden utilizar otros, pero el más utilizado que mencionan las guías es este. Va desde 5, el doctor dice que se puede utilizar desde 5 hasta 20, 25 miligramos por kilogramo al día, por 2 hasta 3 o 4 días, dependiendo. Después, cuando el paciente ya se ve un poquito mejor, ya la libró, se utiliza la terapia por vía oral y así se mantiene pues la remisión. Los citotóxicos se utilizan en lupus grave con compromiso renal importante, que fue lo que les había comentado de la clase 2, la clase 3 y la clase 4. También se puede utilizar en clase 5, pero ya es como que más riesgo-beneficio, ya que si el riñón pues ya no está sirviendo bien, pues a lo mejor y te lo vas a fregar más rápido. Estos citotóxicos se van a dividir en dos, los antagonistas de las purinas y los alquilantes. Los antagonistas de las purinas prácticamente tienen su mecanismo de acción en la formación o activación, no sé, producción de las células, desde cómo inician, y los alquilantes prácticamente las va a matar, para que me entiendan. Está la azatioprina, el ciclofosfamida, el metotrexato y el micofenolato de mofetilo. El más importante y el más utilizado, pues siempre es el metotrexato. Este es el que encontré en unas guías americanas, que es el que se utiliza, pero si se acuerdan de uro, la ciclofosfamida puede llegar a ocasionar problemas en la vejiga, puede generar un cáncer, etcétera. Entonces, muchas de las veces los mismos médicos tratan de no utilizarlo e irse al metotrexato o al micofenolato de mofetilo en pacientes ya un poco más dañados, ¿verdad? Que este prácticamente va a actuar de esta forma, antagonizando las purinas y generando pues una inactividad o una hipofunción de los linfocitos. Así, si los linfocitos están atontados, pues no van a activarse de manera exagerada. Los tratamientos distintos de la inmunosupresión, pues tenemos para la trombosis, lupus y el embarazo, que prácticamente es un manejo multidisciplinario. Para el lupus neonatal, que pues técnicamente le corresponde a pediatría, y el lupus del sistema nervioso central, tanto afectación directa contra tejido encefálico o bien secundario a algún trombo que se le atoró por ahí y está generando isquemia en alguna zona del cerebro. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, queja o sugerencia, pues la pueden hacer, no hay ningún problema. Ya saben que estamos entre compañeros. Todo perfecto. Bueno, pues entonces vámonos ya. Gracias. Muchas Bye. gracias. Gracias, José. Te debo una coquita. Bueno.